Buenos días, debilito aquí. Hoy vamos a hablar de el concepto, la historia o el cuento de Sodoma y Gomorra, que muchos toman literalmente como un cuento en contra de ser gay. Y ese es un error, un gran error. Por eso debemos tener cuidado con la Biblia. Es un libro muy peligroso porque puedes brincar de usarlo para cosas buenas, de repente cambia a empezar a maltratar a otras personas, justificándolo en estas historias mal entendidas. Básicamente la historia de Sodoma y Gomorra no tiene que ver nada con ser gay. El problema aquí, estas historias hablan sobre el maltrato entre seres humanos y los problemas de las civilizaciones industrializadas. Voy a explicar esto más a fondo. Primero hay que entender qué significa la palabra Gomorra. ¿Ok? La palabra Gomorra se puede dividir en dos partes, Gom y Ora, las dos sílabas que forman esta palabra. Y esto indica qué significa el nombre. Y para entender este nombre hay que utilizar el lenguaje sánscrito o el lenguaje védico más antiguo que hay, que es un lenguaje sagrado de la India, Sanskrit, que dividido significa Santa Escritura. ¿Y por qué suena tanto como el castellano? Porque las lenguas europeas son indoeuropeas, tienen orígenes en el sánscrito o están relacionadas con el sánscrito y por eso hay muchas palabras de este lenguaje que forman el lenguaje europeo en casi todas las lenguas europeas. ¿Ok? Y aunque el hebreo no sea sánscrito, pero también está conectado. So, Gom, la sílaba Gom en sánscrito representa o significa embarrar. ¿Ok? Y en la mentalidad, en el sánscrito significa, es una manera peyorativa de embarrar, como embarrar con feces, ¿ok? Ese es el concepto de esta palabra. Ora es una forma de la palabra uri, que en hebreo y en arameo tienen que ver con el oro, la luz, la electricidad, um, la luz interior de una persona, ¿ok? Entonces cuando unes las dos palabras, Gomorra, ahí te da lo que significa la ciudad, el nombre de la ciudad de Gomorra, porque se llama así y significa embarrar con heces la luz o el oro, y en el cuento de Gomorra significa embarrar con heces la luz divina interior de las personas. O sea que la sociedad de Gomorra y Sodoma, en este caso Gomorra era una sociedad corrupta en donde no se tenía consideración con las personas, se corrompía todo, se embarraba de heces, metafóricamente, la luz interior de cada ser humano, con injusticia, con maldad y todo clase de impureza. Podemos ver en la historia de Sodoma y Gomorra cómo Abraham escoge quedarse a vivir como nómada en el desierto y Lot se va a estas ciudades. ¿Ok? Sodoma y Gomorra cree la gente que eran pequeños pueblos. No, eran ciudades cosmopolitas con mucho oro, por eso se llama Gomorra. También tiene la palabra, como expliqué, del oro, ¿ok? Dando a entender que era una ciudad con oro, era una ciudad rica, ¿ok? Por eso Lot se fue a vivir ahí. Una ciudad que podríamos decir avanzada o industrializada
en términos modernos, mientras que Abraham escogió vivir la vida sencilla, minimalista, en conexión con la naturaleza, ¿ok? En el desierto. Ahí tenemos dos diferencias entre la gran ciudad y el vivir en conexión con la naturaleza, que es la gran pelea que se está viendo hoy en día entre la ciudad, ¿ok? Y la corrupción y los indígenas y las personas que están en conexión con la madre tierra, ¿ok? Y que viven vidas sencillas y minimalistas. En la historia de Sodoma y Gomorra, antes del cuento de la destrucción de Sodoma y Gomorra, hay una guerra en donde Abraham va a pelear para defender a Lot, ¿ok? Y ahí explica brevemente la historia de que Abraham ayuda a estas ciudades a recuperar el botín, ¿ok? La riqueza que había allí. Esto nos da a entender de que Sodoma y Gomorra eran ciudades materialmente avanzadas. Y este es un tema bien importante porque este materialismo tiene que ver con la corrupción de esta gente de Gomorra. Entonces podemos apreciar aquí cuando la gente llegan los dos ángeles, ¿verdad? Y la gente empiezan a quererlos atacar. Podemos ver que Lot ha de haber tenido muchos problemas viviendo en esa ciudad porque él era un hombre de valores, principios y ética. ¿Ok? Sabía cómo comportarse, tratar a la gente, mientras que la mayoría de la gente de Gomorra no tenían consideración y ni respeto por los demás. Y eso es lo que la historia de Sodoma y Gomorra enseña también. Hay una gran lección aquí que tiene que ver con la hospitalidad. ¿Ok? ¿Se acuerdan cómo Abraham le dio hospitalidad a los ángeles y por eso él se salvó? Bueno, no fue así con Sodoma y Gomorra. No tenían hospitalidad para el extranjero o el que era diferente. ¿Ok? Era gente malcriada, desconsiderada, aprovechada, materialista, corrupta. Y por eso en historia Dios manda a castigarlos. Y esta historia nos muestra un tema recurrente durante toda la historia. Y aquí se los dejo. Atentamente, su servidor, Diablito.